Mi vida no era perfecta, pero era mía, y eso me daba algo de consuelo. Tenía 2 hijos, Mia y Sam, ambos menores de 10 años, quienes eran el centro de mi mundo. Mi pareja, Jake, y yo aún no estábamos casados, pero me gustaba pensar que éramos una familia, nuestra pequeña unidad, llena de desorden y momentos caóticos. A mí no me importaba el caos, para mí era lo normal. Me había acostumbrado a él, incluso a veces lo anhelaba, después de tantos años viviendo bajo el pulgar rígido y controlador de mi madre. Mamá siempre creyó saber qué era lo mejor para mí. Nunca lo vi realmente como control hasta que tuve a mis propios hijos. Al mirar atrás, pude ver lo sutil que fue al principio. Un consejo por aquí, una sugerencia por allá, un suave empujón en una u otra dirección. Para cuando estaba entrando a mis 20 y tantos, ya estaba claro. Mi madre no solo quería ofrecerme su opinión, quería tomar las decisiones, y esperaba que yo las siguiera. Su influencia nunca terminó del todo. Me mudé a los 22 años para alejarme de ella, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las llamadas telefónicas. A veces eran diarias, a veces varias seguidas y sentía que no le respondía con la suficiente rapidez. ¿Te cortaste el pelo? Se vería mejor más corto. Sabes que solo quiero ayudarte, cariño. ¿Has revisado las notas de los niños esta semana? ¿Estás segura de que vistes bien a Sam para la escuela? Hace mucho frío para esos pantalones cortos. No soy tonta. Sé que mi madre me quiere, pero me quería de la forma en que alguien quiere a una mascota, a la que puede entrenar, dar forma, moldear en su versión ideal de lo que ella cree que es mejor. Y eso había funcionado durante mucho tiempo. Había aprendido a mantener la paz, a decir lo correcto, a sonreír cuando no me apetecía. Había sido más fácil dejar que ella manejara las cosas que arriesgarme a enfrentar los interminables reproches, llenos de culpa que venían al salirme de su línea. Jake realmente no entendía cómo era todo eso. Creía que yo exageraba. Su madre era distante, y la dinámica de su familia era sencilla. Si querías algo, lo pedías, y si te decían que no, lo dejabas estar. Sonaba agradable, incluso idílico en comparación con mi mundo, donde cada decisión parecía ir acompañada de un «o si no». No fue hasta que mi madre se volvió a casar que las grietas en los cimientos de nuestra relación empezaron a hacerse más profundas. Se casó con un hombre llamado Gerald. No lo odiaba, pero tampoco sentía cercanía. Era mayor que mi madre, y aunque parecían felices, siempre sentí cierta distancia entre nosotros. No era grosero ni malo, simplemente estaba ahí. Y eso bastaba para mi madre. Ella parecía esperar que todos lo aceptáramos sin cuestionar nada. Ahora él era parte de la familia y punto. Sin discusión, sin espacio para dudar. No ayudó que mis hijos tampoco se sintieran a gusto con él. Mia, que siempre ha sido muy directa, una vez me dijo: «Mamá, él no es como el abuelo». Sam, menos expresivo, se mantenía alejado de él. Yo nunca insistí en el tema. Para ser sincera, no estaba segura de cómo me sentía. Éramos cordiales y ya, y no veía por qué tenía que ser algo más. Las dinámicas familiares no tienen que forzarse, evolucionan de forma natural. Pero mi madre tenía otros planes. Todo empezó un domingo por la tarde, unos meses después de que Gerald se hubiera mudado con ella. Estábamos en su casa, como de costumbre los fines de semana. Jake estaba conmigo, pero los niños jugaban en el patio con el perro. La conversación había empezado de forma inocente, algo sobre el clima, como suelen comenzar las reuniones familiares. Pero entonces mi madre se volvió hacia mí, entornando ligeramente los ojos. «Gerald y yo estuvimos hablando», dijo con una voz inusualmente suave. «Los niños deberían empezar a llamarlo abuelo». Me quedé inmóvil, con un bocado de mi sándwich a medio masticar. Miré a Jake, que parecía no notar el cambio en el ambiente. Las palabras de mi madre quedaron suspendidas entre nosotras, como si fueran tan simples, tan inocentes, pero no lo parecían en absoluto. «Mamá, sabes que eso no es algo que yo...»
Empecé, pero ella me interrumpió. Ahora es su verdadera familia, dijo con firmeza, su voz más afilada de lo que jamás había oído. No es simplemente un hombre con el que me casé, es su abuelo. Y ya es hora de que tú y los niños lo acepten. Estaba atónita. Esta no era una conversación que hubiera esperado tener. Nunca nos habíamos sentado a hablar sobre la nueva estructura familiar. Todo había sido asumido. Mamá, yo... No sabía qué decir. Miré a Jake en busca de apoyo, pero su expresión era inescrutable. Mis hijos seguían afuera, ajenos a la tensión que iba creciendo en la cocina. «Lo estás complicando sin motivo», dijo ella, su tono volviéndose más duro. «Gerald se merece respeto. Tus hijos no sabrán lo que es una familia de verdad si no lo aceptan. Necesito recordarte que yo soy su abuela. No debería tener que obligarlos a que lo llamen abuelo». Sentí un nudo frío formándose en mi estómago. Esto no tenía que ver con respeto. No tenía que ver con la familia. Tenía que ver con control. Podía sentirlo subir en mi interior la impotencia familiar, la sensación de estar atrapada en mi propia vida. Había pasado años cediendo a su voluntad, pero esta vez era diferente. Esta vez no se trataba solo de mí, se trataba de mis hijos, y no iba a permitir que se los hiciera a ellos, ni a nosotros. Mi mente corría. ¿Cómo habíamos llegado tan lejos? ¿Por qué lo había permitido tanto tiempo? ¿Por qué no me había defendido antes, por mí y por mi familia? Mi corazón latía con fuerza mientras asimilaba lo que ella pedía, pero cuanto más lo pensaba, más clara se volvía mi postura. No haría esto con mis hijos. Ellos no tenían por qué aceptar a alguien si no se sentían cómodos. No voy a obligarlos a llamarlo abuelo, dije, finalmente con la voz firme. Fue una pequeña victoria, pero se sintió monumental. El rostro de mi madre se oscureció, y en ese momento supe que se habían marcado las líneas de batalla. La tensión no terminó después de ese día en la cocina. De hecho, quedó debajo de la superficie, como una olla de agua que se calienta lentamente. Sentía el peso de la ira de mi madre en cada conversación posterior. Al principio fue sutil, pequeños comentarios, como cuando preguntaba cómo estaban los niños y añadía, «Espero que no sigan siendo difíciles con Gerald». O cuando decía, «Gerald esperaba pasar más tiempo con sus nietos este fin de semana, pero supongo que tienen otros planes». Pero no se quedó en lo sutil. 2 semanas más tarde se presentó en nuestra puerta sin avisar. Jake había salido a hacer unas compras, así que solo estábamos los niños y yo. Oí los golpes antes de que sonara el timbre fuertes, insistentes. Abrí la puerta y la encontré allí, con una pequeña bolsa que parecía de comestibles. Su sonrisa era forzada, pero trataba de mostrarse agradable, como si no acabara de armar un escándalo en mi cocina hacía pocos días. «Mamá», dije, intentando que mi voz fuera neutral. «¿Qué pasa?» Entró sin esperar invitación, con ese aire de derecho que siempre la caracterizaba. «Pensé en venir a visitarlos un rato», dijo como si todo fuera normal. «Traje unos antojos para los niños. Mia está afuera y Sam está en su cuarto», respondí, con la voz más tensa de lo que hubiera querido. No tenía ánimo para su típico juego de fingir que no había pasado nada. Ambas sabíamos perfectamente lo que ocurría. Me siguió hasta la sala y dejó la bolsa sobre la mesa. «Quería hablar contigo sobre los niños», empezó, acomodándose en el sillón como si fuera suyo. «Estás cometiendo un error, ¿sabes?». Parpadeé, sin estar segura de haberla oído bien. «¿Un error?», repetí, apenas en un murmullo. «Sí, un error», dijo sin apartar la mirada. «Les estás impidiendo tener una familia de verdad. Gerald es su abuelo, y si sigues con esta tontería de que no lo llamen así, vas a arruinarlo todo». Se me cayó el alma a los pies. La audacia, la completa falta de autocrítica. Era como si no entendiera que no se trataba de ella ni de Gerald. Se trataba de lo que era correcto para mis hijos. «Mamá, ya te lo dije. No voy a obligarlos a llamarlo abuelo. No están preparados para eso.
y no pienso obligarlos a hacer algo que les incomoda. Su sonrisa vaciló, solo por un segundo. Fue suficiente para que me diera cuenta, pero no para que ella retrocediera. Se enderezó en la silla y bajó la voz, inclinándose hacia adelante, mirándome como si quisiera convencerme de que lo que decía tenía todo el sentido del mundo. «Tú no entiendes», dijo casi suplicando. «Gerald merece algo mejor. Es familia. Deberías agradecer que siquiera estoy intentando que esto funcione. Le he dado un lugar en mi vida y espero que tú hagas lo mismo. Esto es lo que hace la familia, Brooke. Nos aceptamos los unos a los otros, aunque sea difícil». Quise gritarle, decirle que no lo entendía, que aceptar no se trataba de obligar a la gente a hacer algo para lo que no está lista. Pero antes de que pudiera responder, Mia entró corriendo, sonriendo al ver a mi madre sentada allí. «Abuela, ¿qué nos trajiste?», preguntó con esa vocecita dulce e inocente, sin tener idea de la tormenta que se estaba formando. «Unos dulces para ustedes», respondió mi madre con una sonrisa tensa. «Pero hay algo más importante de lo que tenemos que hablar». Sentí el cambio en el aire, el nudo familiar apretándose en mi estómago. Tenía un mal presentimiento de hacia dónde iba esta conversación. «¿Por qué no te sientas conmigo un minuto?», le dijo mi madre a Mia, dando palmadas en el espacio a su lado en el sofá. «Necesito hablar contigo de algo importante». No estaba segura de lo que planeaba, pero supe inmediatamente que no me gustaba. «Mia, cariño, mejor termina tu tarea, ¿sí?». Intenté intervenir antes de que mi madre pudiera seguir, pero Mia no me escuchó. Ya se había sentado junto a mi madre, con los ojos muy abiertos y curiosos, ansiosa por recibir cualquier consejo de la abuela. «Cariño», comenzó mi madre, inclinándose un poco. «Sabes cuánto te quiero, ¿verdad?». Mia asintió, todavía sin entender del todo. «Bueno», continuó mi madre, «quiero que pienses en algo. Gerald siempre ha estado ahí para mí. Es un abuelo de verdad. Y también debería ser un abuelo de verdad para ti. ¿No lo quieres así? ¿No te gustaría tener un abuelo que te quiera y se preocupe por ti, como cualquier otro niño?». Mia parpadeó, mirándonos a mí y a mi madre. «Pero ya tenemos al abuelo Bob», dijo en voz baja, con un tono vacilante pero decidido. Se me encogió el corazón. Sabía que ella no estaba lista para esa conversación. No estaba preparada para pelear esa batalla como yo. La sonrisa de mi madre desapareció. Se enderezó y sus ojos se volvieron fríos. «No, Mia», dijo con dureza. «Estás equivocada. Gerald es tu verdadero abuelo, y si no lo llamas así, lo estás faltando al respeto, y me faltas al respeto a mí». Había ido demasiado lejos, demasiado pronto. El rostro de Mia se arrugó de confusión, y vi el pánico formarse en sus ojos. Mi madre había cruzado un límite. Antes de que pudiera reaccionar, ella se volvió hacia mí, sus palabras cortantes como un cuchillo en el aire. «Si se niegan a llamarlo abuelo, no tendré más remedio que apartarlos de mi vida. No voy a tolerar faltas de respeto en mi familia». Su ultimátum cayó como un golpe en el pecho. Ya no era solo presionar el tema. Estaba amenazando a mis hijos, «Mamá, no hagas esto», susurré, apenas sin voz. «No me obligues a elegir entre ti y mis hijos». Pero la decisión ya estaba tomada. Sus ojos se endurecieron y se puso de pie sin decir nada más. «Es tu elección», dijo con frialdad. «Pero no toleraré este comportamiento, ni de ti ni de ellos». Y así se fue. Me quedé en la puerta, mirándola alejarse. Mis hijos me observaban con los ojos muy abiertos, preguntándose por qué de repente la habitación se había vuelto tan fría. Sentí el peso de tener que protegerlos justamente de la persona que debería haber sido su aliada. Mi madre había cruzado un límite, y yo había terminado. Los días que siguieron fueron más tranquilos de lo que esperaba, y aún así, en la quietud, todo parecía resonar con más fuerza. Mi madre siempre había dominado el ambiente con sus exigencias, sus expectativas,
la forma en que convertía cualquier interacción en una prueba de lealtad o de obediencia. Ahora era como si hubiera lanzado una bomba y desaparecido, dejándonos con los restos. El problema era que esos restos eran más frágiles de lo que había imaginado. Jake trató de tranquilizarme, diciéndome que solo teníamos que esperar. Ella cambiará de opinión, decía. Siempre lo hace. Es su manera de hacerte sentir culpable. Pero yo no estaba tan segura. Había visto cómo mi madre podía rechazar a la gente, cómo podía usar la culpa como un arma, haciendo ver que el mayor crimen era no cumplir sus normas. Si esta vez era diferente, si realmente hablaba en serio, entonces nos esperaba algo mucho más duro de lo que me había imaginado. Conforme pasaban las semanas, la ausencia de mi madre se notaba en cosas pequeñas pero evidentes. Los niños, por supuesto, la extrañaban. Mía preguntaba por ella, preocupada. «¿Cuándo vuelve la abuela?», decía, sentada en el sofá con las manos entrelazadas en su regazo. Sam a veces aparecía en la cocina, mirándome con sus ojos grandes y preguntando, «¿Por qué la abuela ya no viene?». Y yo tenía que responder. Tenía que asegurarme de que entendieran, pero también de protegerlos del peso emocional de la situación. No quería que pensaran que era culpa suya. No quería que cargaran con el rechazo de su abuela. Les decía que la abuela necesitaba tiempo, que estaba pasando por algo y que la veríamos de nuevo cuando estuviera lista. No era una mentira, pero tampoco la verdad completa. La verdad completa era que mi madre no podía entrar y salir de nuestras vidas cuando quisiera. No podía imponer cómo debían sentirse mis hijos, ni con quién debían encariñarse, y menos con su esposo. Pero no iba a imponerles a los niños esa realidad todavía. Sin embargo, el silencio pesaba. No en un sentido pacífico, sino como si todo estuviera a punto de romperse. Era como esperar a que cayera la otra gota. Cada llamada, cada mensaje, cada momento de quietud se sentía como la ocasión en que mi madre reaparecería, exigiendo ocupar su lugar en nuestras vidas. Y entonces, sucedió. Estaba en la cocina preparando la cena cuando el teléfono vibró sobre la encimera. Eché un vistazo y sentí el estómago dar un vuelco al ver su nombre. Había estado ignorando sus llamadas, no porque temiera lo que fuera a decirme, sino porque no estaba segura de poder soportar oír su voz en ese momento. Era siempre tan tranquila, tan segura de su control. Dejé que sonara, pero unos segundos después llegó un mensaje. Era breve, demasiado breve. «Quiero hablar. Necesitamos arreglar esto. Llámame». Me quedé mirando el mensaje, con los dedos suspendidos sobre la pantalla. No sabía qué hacer. Sabía que no podía evitarla para siempre. Y parte de mí, quizá la parte que todavía buscaba su aprobación, tenía terror de cómo reaccionaría si no contestaba. Pero no podía quitarme la sensación de que no se trataba de reconciliación. No de verdad. Se trataba de poder, y ella aún tenía todas las cartas. Respiré hondo y marqué su número, tratando de calmarme mientras esperaba a que contestara. No tardó mucho. «Brooke», dijo, con ese tono tan familiar que hizo que mi corazón se acelerara. «Me alegra que por fin me devuelvas la llamada». «Mamá», respondí, esforzándome por sonar neutral, aunque podía oír la tensión en mi voz. «¿Qué quieres?» «Creo que es hora de hablar sobre los niños», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. «Ha pasado suficiente tiempo, los extraño, y ellos necesitan entender la importancia de la familia». Sus palabras me sonaron como una bofetada. «¿Familia?», repetí, sintiendo el sabor amargo de la palabra. «Tú los alejaste, ¿recuerdas?». Suspiró, con ese aire condescendiente que adoptaba cuando creía que yo estaba siendo poco razonable. «Hice lo que tenía que hacer, Brooke. Les has enseñado a faltarle el respeto a Gerald, y eso es inaceptable. Pero estoy dispuesta a dejar eso atrás y tú también». No respondí de inmediato. Mi corazón latía con fuerza y me pregunté, por un momento, si debería colgar. Pero no iba a darle la satisfacción de creer que había ganado. «Nunca has respetado mis límites, mamá.
dije con la voz cargada de emoción. Piensas que puedes llegar, imponer tus demandas, y cuando las cosas no salen a tu manera, haces un berrinche. Ya no va a ser así. Oí cómo inhaló bruscamente. Pude percibir su frustración a través del teléfono. Estás siendo dramática, dijo, pero había una nota de irritación. Solo quiero que las cosas estén bien. No quiero pelear contigo. Quiero paz en esta familia. Si tan solo... ¿Paz? La interrumpí. ¿Así le llamas a esto? ¿Paz? Intentaste obligar a mis hijos a algo para lo que no están preparados. Y cuando no te obedecieron, los alejaste. ¿Crees que puedes regresar como si nada hubiera pasado? Como si todo fuera a estar bien. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía oír su respiración y me di cuenta de que las palabras ya no le fluían tan fácil. Le había tocado un punto débil y por un instante sentí algo que no había sentido en años. Poder. Ahora yo controlaba la conversación. No me iba a echar atrás. ¿No lo entiendes, verdad? Seguí con la voz cada vez más firme. No se trata de ti ni de Gerald. Se trata de proteger a mis hijos de tu manipulación emocional. Y si para eso tengo que alejarme de ti para siempre, lo haré. Pero tienes que entender algo. Mi familia es lo primero. La oí contener el aliento, su voz cargándose de rabia que se esforzaba por contener. Te estás equivocando, Brooke. Me has empujado demasiado. No me hagas elegir entre mi esposo y mi hija. Se me paró el corazón. Después de tantos años de condicionamiento, de tantas veces en que me había quedado quieta dejando que me empujara, este era el momento en que me di cuenta de que estaba eligiéndolo a él por encima de mí. Y no era solo por un nombre, era por control. No estoy cometiendo ningún error, mamá, dije con firmeza. Pero tú sí, ya lo has cometido. La llamada se cortó. La contundencia de sus palabras, su rechazo, su amenaza, quedó flotando en el aire como una nube oscura, densa y asfixiante. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, respirando con dificultad. Mis hijos estaban arriba, ajenos a la conversación que acababa de destrozar cualquier posibilidad de reconciliación. Al bajar el teléfono, solté una risa amarga. Ella había cruzado una línea, y ahora sabía que no había marcha atrás. Había terminado de jugar a su juego. Pasaron 3 meses desde que mi madre dejó claro que no formaría parte de nuestras vidas, a menos que los niños llamaran abuelo a Gerald. 3 meses de silencio, y honestamente, jamás me había sentido tan libre. Los niños prosperaron sin su influencia, y aunque extrañaban la idea de una abuela, no sentían la presión de sus exigencias. Nos habíamos vuelto más fuertes como familia. Se tenían el uno al otro, a Jake y a mí, y eso bastaba. Pero no era tan ingenua para pensar que así sería siempre. Mi madre no renunciaba al control tan fácilmente. Así que cuando sonó el teléfono una tarde, mostrando su nombre en la pantalla, no necesité ver el número para saber quién era. Respiré hondo antes de contestar. «Brooke», dijo mi madre con voz serena, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera decidido destruir cualquier lazo familiar meses atrás. «Creo que es hora de que hablemos de todo este asunto de el abuelo Gerald». Ni siquiera tuve que decir nada. Mi silencio bastó. Después de todo este tiempo, por fin estaba dispuesta a hablar. «Tienes que entender», continuó, «que Gerald es un buen hombre. Ha sido tan paciente contigo, con los niños. Está dolido, Brooke. Tienes que darte cuenta de cuánto daño has causado al mantenerlo alejado de tus hijos». Cerré los ojos y respiré otra vez. La rabia contenida durante meses se encendió, pero no me dejé consumir. Este era el momento que había estado esperando, mi oportunidad de recuperar el control. «Creo que tú no entiendes, mamá», le dije con voz firme, pero cada palabra cargada de esa intensidad que había estado reprimida tanto tiempo. «No se trata de Gerald, se trata de ti. Has pasado años manipulándome y ahora intentas hacer lo mismo con mis hijos». Casi pude imaginarla retroceder. «No digas tonterías», exclamó.
Solo estoy tratando de proteger a mi familia. Tu familia, repetí con una risa amarga. Tú no proteges a nadie, mamá. Los controlas. Siempre me has controlado, y ahora quieres controlar a mis hijos, y no te lo voy a permitir. El silencio en la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba acostumbrada a que la retaran así, a que yo defendiera mis propios límites y los de mis hijos. ¿Y qué vas a hacer al respecto, Brooke?, dijo por fin, con voz fría. ¿Vas a seguir castigándome por querer lo mejor para tus hijos? Esa es tu idea de familia. Yo solo quiero que sean parte de la familia, que llamen abuelo a Gerald. ¿Es tan difícil? Sentí otro nudo en el estómago. No era la petición lo que me molestaba, sino su forma de presentarlo como algo inocente, como si fuera la víctima, como si todo fuera por el bien común. No es difícil pedirlo, mamá, respondí en un susurro. Pero sí es difícil aceptar que nunca has respetado mis límites. Nunca has respetado a mi familia. Gerald es un extraño para mis hijos, y no voy a obligarlos a llamarlo de una forma que ellos no sientan. Su voz se elevó, dejando ver su frustración. Esto es absurdo. Lo estás arruinando todo. Yo lo he dado todo por ti, por nosotros, y ahora me dices que no puedo tener al menos esto. Me obligas a elegir entre tú y Gerald. ¿Crees que quiero tomar esa decisión? Tú ya la tomaste, dije, mis palabras atravesándola. Lo elegiste a él por encima de nosotros, y ahí está tu error. Crees que la familia consiste en imponer demandas y dar ultimátums, pero no es así. Se trata de amor, de respeto, de dar a los demás el espacio para crecer y de hacerlos sentir seguros. Tomé aire, sintiendo un nudo en el pecho mientras proseguía, consciente de que este momento lo cambiaría todo. Los niños no necesitan llamarlo abuelo para saber que tienen una familia. Su familia somos Jake y yo, y por más que intentes hacerme sentir culpable a mí o a ellos, eso no va a cambiar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía percibir su ira a través del teléfono, pero no pensaba retroceder. No ahora, no después de todo. Finalmente, habló de nuevo, con la voz más fría que nunca. Estás cometiendo un gran error, Brooke. Espero que te des cuenta cuando estés sola, cuando tus hijos crezcan y ya no te quede nadie. Nadie más que él. Aquello ya no era una amenaza, era una predicción, una que ya me había hecho antes y que conocía de sobra. Pero esta vez no tenía miedo. Tal vez, dije suavemente, mi voz firme. Pero al menos tendré la paz de saber que no te dejé destrozarnos para tu propia conveniencia. Tú piensas que me equivoco, pero no es así. Estoy protegiendo a mi familia, y no dejaré que nos manipules más. La oí exhalar con un sonido más parecido a un siseo que a un suspiro. ¿De verdad lo has decidido?, dijo con tono de cierre definitivo. Muy bien. Si no quieres una madre, entonces no la tendrás. Tú misma lo has elegido. Y sin más, colgó. Por un momento, me quedé allí, con el teléfono aún pegado a la oreja, sintiendo sus palabras como humo en el aire. Sentí, entonces, el peso de la decisión, la liberación, el final de un capítulo que había sido asfixiante durante tanto tiempo. Mi madre se había ido de nuestras vidas, y yo había decidido dejarla ir, para siempre. Dejé el teléfono lentamente, con la mano temblando ligeramente, pero no de miedo. Temblaba por otra cosa, alivio. Fui a la sala donde Mia y Sam jugaban en silencio. Me miraron al verme entrar, percibiendo el cambio, pero no hicieron preguntas. No les hacían falta, sabían lo que había pasado, y por primera vez en mucho tiempo, estábamos libres. Todo va a estar bien, chicos, dije con suavidad, sintiendo una calma firme en mi voz que no sabía que poseía, y por primera vez en años, lo creí de verdad. Los meses que siguieron a esa última llamada se sintieron como un renacer, un lento desentrelazar de todo el estrés que había cargado por años. El espacio que mi madre dejó no se sentía vacío, sino liberador. Era como si hubiera contenido la respiración durante años.
temiendo qué pasaría si la soltaba, y al fin la exhalé. Y el mundo no se derrumbó, no se vino abajo, al contrario, se sentía más ligero. Jake también lo notó. Se daba cuenta de que ya no estaba tan tensa. No necesitaba preguntarme si estaba bien, simplemente lo sabía. Cada vez que reía con los niños o cuando, por fin, dormía de corrido sin despertarme preocupada por una llamada o un mensaje, él veía la diferencia, no solo en mí, sino en todos nosotros. Mia y Sam crecían sin esa presión constante de intentar agradar a alguien que jamás estaría satisfecha. Mostraban más confianza en sí mismos, sus pequeñas personalidades floreciendo sin la sombra de mi madre sobre ellos. Ya no existía el tema de abuelo Gerald, ni la culpa por obligaciones familiares. Éramos un equipo los cuatro, y eso era suficiente. Aún así, había momentos en que pensaba en mi madre, en los que su ausencia me tomaba por sorpresa. A veces Mia preguntaba por ella, con la inocencia de una niña que no comprende del todo. ¿Por qué la abuela ya no viene? No estaba enfadada, solo curiosa, esa curiosidad natural de un niño que se pregunta qué ha pasado. No siempre sabía cómo responder. ¿Cómo explicar una ruptura tan profunda, una relación tan dañada, sin asustarla? Así que le decía algo sencillo. La abuela necesita tiempo, cielo. Está pasando por algo y la veremos cuando esté lista para cambiar. No era mentira, pero no era la verdad completa. La verdad era que mi madre no podía aparecer y desaparecer de nuestras vidas a su antojo. No podía dictar cómo debían sentirse mis hijos, ni con quién debían relacionarse. Pero no quería cargar a mis hijos con esa realidad, no todavía. Y entonces llegó el día que menos esperaba. Era un sábado por la tarde y yo estaba en la mesa de la cocina, revisando las cuentas. Jake se había llevado a los niños al parque, y por fin tenía un momento de silencio para ponerme al día sin distracciones. El teléfono sonó y sentí que el estómago se me encogía al ver su nombre en la pantalla. Habían pasado meses desde nuestro último contacto. No sabía si estaba lista para otra confrontación. Había encontrado al fin la paz, y ahora ella volvía a aparecer. Dejó sonar el teléfono y finalmente me llegó un mensaje de voz. Lo reproduje y escuché su voz, afilada pero cansada. «Brooke, habla tu madre. Sé que no quieres oírme, pero te llamo porque creo que es hora de que hablemos. He pensado mucho en todo lo que sucedió y me di cuenta, me equivoqué. Nunca debí alejarte. Nunca debí intentar forzar lo de Gerald con tus hijos. No me correspondía». El corazón me dio un vuelco. No estaba segura de haber escuchado bien. Dejé el teléfono a un lado, mirándolo largo rato. ¿Estaba sucediendo de verdad? Mi madre, la misma que pasó toda mi vida insistiendo en que siempre tenía la razón y que jamás se disculpó, ahora admitía que había cometido un error. «No espero que me perdones de inmediato», continuó su voz más suave. «Pero espero que algún día podamos hablar. Quiero ser parte de sus vidas. Y si los niños me dejan, quiero ser parte de la suya también. Lo siento, Brooke. De verdad lo siento». El mensaje terminó y me quedé en silencio, sin poder moverme. No sabía qué sentir. Había pasado tanto tiempo luchando contra su control, protegiendo a mi familia de sus manipulaciones, que la idea de reconciliarnos se sentía extraña. Había gastado tanta energía estando enfadada y dolida, que no sabía cómo soltar todo eso de repente. No la llamé ese día, ni al siguiente. Necesitaba tiempo. Más tiempo del que ella me había dado en todos los años que la conocía. No estaba segura de quererla de vuelta en mi vida o de poder confiar en ella otra vez. Pero en los meses desde nuestra última conversación, algo en mí había cambiado. Me había vuelto más fuerte, más segura de mis decisiones y de mi capacidad para proteger a mi familia. Ya no necesitaba su aprobación ni su validación. Sin embargo, la parte de mí que anhelaba el amor de una madre, la que había pasado años buscando su cariño, seguía ahí. Así que lo pensé. Pensé en lo que quería, para mí, para mis hijos, para nuestro futuro. Y después de varios días,
tomé la decisión de llamarla. No para hacer las paces de inmediato ni para borrar el pasado. No era una promesa de dejarla entrar del todo, pero sí una oportunidad para empezar a reconstruir, lento y con cautela. Marqué su número y esperé. Cuando contestó, no se disculpó con palabras. Solo noté en su voz un alivio silencioso. «Brooke», dijo con dudas. «¿Estás bien?» Respiré hondo y por primera vez en mucho tiempo, dije lo que nunca pensé que diría. «Estoy bien, mamá. Creo que podemos intentarlo de nuevo, pero va a ser bajo mis condiciones». Hubo un silencio y pude oír el leve temblor en su voz al responder. «Lo entiendo. Voy a hacerlo mejor, Brooke. Te lo prometo». Y así, sentí que un capítulo se cerraba. Quizá no perfectamente, quizá no como ninguna de las dos lo esperaba, pero era un comienzo. Había recuperado mi poder, había protegido a mis hijos y aprendido a defender firmemente mis decisiones. El resto dependía de ella. Por ahora, yo tenía paz.